están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hola, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Una alegría enorme poder encontrarnos en este tercer día de este seminario de sanación interior, aprendiendo a perdonar. Realmente sorprendidos con lo vivido en el día de ayer, los comentarios, los testimonios, tanta cosa que nos fueron contando. Fui leyendo el Face porque cuando terminamos ayer, anoche me puse a buscar en los álbumes. Yo me había traído todos los míos de los viajes y todo, y me traje también, me quedé con parte del álbum de mi mamá y empecé a mirar toda mi historia. Y claro que fui buscando fotos. Por supuesto que hay fotos que le falta la cabeza, fotos que sale el dedo metido, pero pude ir haciendo toda una lectura de todas mis fotos y acordándome, acá era tal cosa, acá era tal otra. Y el hecho de publicarlas, que lo hice en mi Face, también fui escuchando a la gente, los comentarios de la gente. Y muchos coincidían en determinadas conversaciones. Y vos decís, ¿cuánta necesidad de rezar nuestra historia? Y ahí le daba la razón a los hermanos Link, que allá por la década del 70, 80, que venían a predicar a la Argentina y que han escrito muchísimo material de sanación, decían que es bueno tomar fotos de nuestra niñez y rezar nuestra historia a partir de lo que vamos acordándonos. Así que bienvenidos y dejemos que el Señor siga llevándonos a la raíz profunda del resentimiento. Bienvenidos. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos a este tercer día de encuentro con el Señor, de seguir dejando que nos lleve a lo profundo. Bueno, yo no puse ninguna foto porque no tengo ninguna foto, están todos los álbumes allá en Uruguay. Es cierto que cuando voy siempre los miro. Es hermoso, ¿no? Ir mirando, nuestra historia que está ahí de chiquitos, con mis primos, con mis primas, las fiestas de disfraces. No sé cómo eran ustedes, sí las recordaba, ¿no? En el día de ayer. Allá existían muchísimo las fiestas de disfraces cuando éramos niños, entonces en el teatro de barrio que le dicen allá, todos los años había una fiesta de disfraces y siempre nos disfrazaban a todos de gauchos, de indios, de indios fundamentalmente a cada uno de nosotros, pero qué bueno es recordar. Y como decíamos estos días, sí, justamente sanación interior se trata de eso, ¿no? De hacer un ejercicio de recordar para que esos recuerdos podamos ponerlos a los pies del Señor y permitirles a Él, ¿no? Que si están heridos, que si están rotos, venga a sanarlos y venga a poner esas vendas, ¿sí?, en nuestras heridas. Así que un gusto de saludarlos, bienvenido a los que por primera vez quizás se están conectando y y a los que hace bastante venimos caminando juntos, que sé que son un montón, que desde el primer seminario ahí estamos haciendo camino. Una vez más, el Señor los bendiga y que la paz esté con todos nosotros en este encuentro. Y nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y queremos pedirte, Espíritu Santo, que desciendas sobre cada uno de nosotros, que desciendas sobre este hermano que está allí, sobre nosotros, que desciendas sobre la vida de cada uno, trayéndonos la paz, que tu unción venga a abrir nuestro corazón, a la mente, y que podamos entender y comprender cuánta cosa tenemos oculta que tal vez ni siquiera nos acordamos. Y gracias, Señor, porque ya desde el ejercicio de ayer nos vas llevando historia. Y tal vez muchos que en este momento están acá sí pudieron recordar cosas, sí pudieron sacar, identificar. Y gracias, Señor, porque nos vas llevando con tu luz a lo profundo del corazón. Gracias, Señor, por lo que vas obrando. Gracias, Señor, por lo que vas transformando, renovando. Gracias, Señor, porque tú haces nuevas todas las cosas. Hay
Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Vamos cantando, si la sabes, vamos. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Ven Espíritu Santo una vez más a nuestras vidas, como es esta canción. Nuestra vida, nuestra alma se está llenando de ti. Y no solamente sabemos que se está llenando, creemos. Lo creemos, Señor. En este momento, este vaso que es nuestra vida, Espíritu Santo, se está llenando de tu amor, de tu presencia, de tu alegría, de tu poder, de tu fuerza, de todo aquello que viene de ti, amigo del hombre, amigo del alma. Espíritu Santo, en este día queremos conocerte un poco más, experimentar un poco más de ti. Ayúdanos, amigo del hombre, a poder ser capaces de abrir hoy más que ayer el corazón a este amor del Padre, del Hijo, que sabemos que quiere seguir haciendo su obra en nuestras vidas. A ese amor tuyo, Espíritu Santo, que desde el bautismo vive en nosotros. Ven, Espíritu Santo. Ven en el nombre de Jesús, ven por la poderosa intercesión de María, tu santísima esposa, y penetra lo más profundo de nuestro corazón. No queremos ser hombres y mujeres con secretos, con cosas guardadas. No queremos tener bajo llave nuestros traumas, nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestros miedos, nuestras enfermedades, nuestra historia. Queremos que salga a la luz, para que saliendo a la luz, tu Espíritu Santo te derrames una vez más y nos des la gracia de tomar la decisión de salir de ese lugar y de perdonar. Por eso ven, Espíritu Santo, llénanos de tu unción. Bendito seas. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Te damos gracias, Señor,
Y hoy te pedimos de una manera especialísima la gracia de poder hablarle al corazón del hermano que está allí. Poder llegar sin acusación y no hablar con altanería, no hablar como superiores, sino hablar de igual a igual al corazón de esta hermana que está allí. Señor, tú conoces nuestras historias y sabes cuántos mecanismos de defensa nos hemos acostumbrado a levantar y nos sentimos seguros y tal vez no nos damos cuenta que estamos enfermos por nuestra historia. Señor, te pedimos la gracia de la claridad, pero también la gracia de la alegría, para predicar con alegría, para predicar con un gran entusiasmo el corazón del hermano. Toma, Señor, nuestros cansancios del día de hoy. Toma, Señor, nuestros cuerpos cansados y regálanos la alegría del Evangelio y poder compartirla. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Úngenos. Hay una unción aquí. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Vamos juntos. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Y a vos, María, queremos entregarte este momento. Madre, pedirte tu intercesión, que te quedes con nosotros, que ores con nosotros, Madre, para que como tú ante la invitación que nos hace una vez más el Señor en este día, podamos decirle contigo desde lo profundo del corazón que se haga en nosotros su voluntad, sea como sea, esa voluntad que es buena, que es grata y es perfecta para cada uno de los que estamos aquí. Por eso decimos, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Durante el día me puse a leer, anoche me puse a leer lo que habían escrito, después me puse a leer lo que habían escrito en la pregunta que se hacía desde el Face de la Renovación Argentina. Luego fui leyendo todo lo que se escribió en el Face. Hoy estuve casi todo el día, a excepción de la siesta, estuve todo el día. Pablo no durmió siesta, pero bueno, yo sí pude descansar. Pero todo el día contestando WhatsApp. Y de verdad fue como una removida fuerte que el Señor hizo en los corazones. Y
muchos testimonios. Yo traté de atender a cada uno, escuchar a cada uno, leer todo lo que fue llegando. Fui en los momentos que no llegaba nada leyendo lo que se escribía en el Face. Y de verdad, hermano, hubo un testimonio que lo pude acompañar. Y como es una señora que la conozco de hace muchos años y tenemos muy buena relación y un gran cariño, ella me mandó una foto de su primera comunión. Imagínate, ella tiene 61 años. Entonces me mandó una foto de su primera comunión y me contaba que hace un tiempo atrás volvió a aquella capilla donde ella había hecho su primera comunión. Y cuando llegó pudo experimentar la presencia de Dios de una manera fuerte en su corazón. Y yo lo que voy entendiendo de todo lo que me fue contando es cómo ella, al volver muchos años después al lugar, ella tenía el recuerdo de una iglesia grande donde había hecho la primera comunión. Y sin embargo, ahora, cuando volvió con el marido hace un tiempo atrás, se encuentra que la iglesia era chiquita. Y me manda una foto en un momento de ella en una imagen que hay en el patio de la capilla. Y se fue a sacar una foto al lugar y me manda la foto de cuando era chiquita y me manda la foto de cuando ahora. Yo entiendo ahora, habrá ido en el verano, no sé, en febrero, no sé cuándo habrá ido. Ella me dijo ahora fui. Y entonces cuando me una gran tristeza. Y entonces yo empecé a preguntarle y me acordaba del padre Agustín Sánchez que decía, ¿y por qué? Y entonces yo le pregunté, ¿y por qué sentiste tristeza? Y entonces ella me hizo este comentario. Dice, lo que pasa es que cuando yo hice la primera comunión, fui con mi tía, entonces fui con mi tía y mi mamá me compró el vestido para hacer la comunión, pero ella no fue. Y sentí una gran tristeza, me dijo. Y entonces le pregunté, yo pueblo chico, infierno grande, ¿y por qué no fue tu mamá? Le pregunté y ella me manda un WhatsApp diciéndome, es que mi mamá estaba poco. Y entonces ahí le largué el chuzazo como diciendo, la mamá te trabajaba para darte lo mejor. Y me dijo, no, mi mamá no trabajaba, mi papá era el que trabajaba. Y entonces, no, mi mamá quedó muy depresiva. Yo crecí al lado de una mamá muy depresiva porque mi hermanito había muerto. Mi mamá perdió muchos embarazos y este hermanito lo perdió y mi mamá quedó muy depresiva. Y yo vengo al tiempo después de esa muerte y toda la vida viví triste. Y empieza a hablar y empezó a sacar y empezó a contarme. Y cuando me iba contando, yo veía, cuánto vacío. Y ahí ella usó una palabra que yo no me acuerdo en este momento, pero como diciendo, no usó la palabra abandono, sino que ella usó la palabra como los vacíos de la mamá. Y entonces a partir de esa foto fue dándose cuenta cómo creció al lado de una mamá depresiva y triste y una mamá que toda la vida lloró al hermanito que se murió o a todos los que se murieron, pero a ella, que era única hija viva, es como el vacío. Fíjate qué información le quedó en el corazón. Y entonces yo ahí le decía, y acá habría que hacer todo un trabajo de perdón. Y le digo, mira, te voy a adelantar lo que vamos a dar para más adelante. Empezá a notar y empezá a perdonar a la mamá, perdonar la situación. Y ahí le dije algo que una vez leí, si hace 60 años atrás, 50 años atrás, esta señora se le muere el hijo, estaba socialmente condenada a estar triste toda la vida, más si tenemos descendencia europea. Es como que el negro no se lo saca nunca más y queda instalado un comportamiento, porque fíjate vos, si una persona queda viuda joven y después la ven cantando, riéndose o tal vez conociendo a alguien, empiezan todos a decir, miércoles, ¿está contenta la viudita? Es porque en realidad no está aceptado que la persona vuelva a rearmarse. No está aceptado socialmente. En nuestra cultura está aceptado que tiene que dar toda la vida así. Entonces vos fíjate, la señora respondió. ¿Cuántas señoras nunca más se rieron? ¿Cuántas personas? Porque quedó instalada la idea. Por eso cuando uno habla de sanación, siempre hay que ir a la raíz. Y esta señora la invité a perdonar
a la mamá, a perdonar a la sociedad de aquella época, perdonar a esos hermanitos, perdonar a Dios que le llevó los hermanitos. Y entonces le di toda una tarea para que ella empiece a perdonar. Y ella me termina diciendo algo que yo después ya no seguí contestando, pero me manda un mensaje como diciéndome, muchas veces a mí me da ataques de ira y no entiendo por qué. Y hoy voy comprendiendo, claro. Dice que ella orando le preguntó al Señor y el Señor le contestó, vientre de muerte. Ahora pensá, cuántos niños muertos en el vientre de esa señora, su mamá, y entonces ella fue gestada en todo un ambiente de tristeza. Por eso, cuando nosotros veíamos, armando este taller de esta semana, este retiro de esta semana, veíamos que es tan difícil llegar a las raíces del resentimiento. Por eso, muchas veces nos encontramos con personas que sufren una profunda inseguridad, porque tienen que ver con el tiempo de la niñez. Así es, por eso de esto volvemos a repetir lo mismo, se trata de recordar. A veces no queremos recordar porque nos duele, ¿sí? Nos duele el corazón, nos duele, o hemos creado un mecanismo de defensa justamente así, diciendo, ya está, como de superados, ¿no? A mí siempre me encantó cuando aprendí esto que dicen que la vida superamos todo. Sí, superar se supera porque hay que seguir adelante, hay que seguir creciendo, hay que seguir con la familia, hay que seguir trabajando, pero sanar, no, sanar solo sana Jesús. Y esta es la oportunidad, ¿no?, de dejarnos sanar por Él. Por eso no tengas miedo de recordar, ¿no? Yo recién cuando hablábamos también recordaba las idas a los ríos, ¿no? Yo crecí al lado de un río, ¿no? Y mi familia todavía vive allá, de río abierto, ¿no? De esos ríos que te puedes bañar. Bueno, nosotros crecimos ahí en la playa. Y era un anhelo que llegara el verano para vivir, porque nos llevaban temprano, nos traían a la tarde, vivíamos ahí a 2 cuadras. Y cuánto recuerdo, ¿no? Pero también al mismo tiempo esos recuerdos lindos, a veces uno se queda como refugiado en los lindos recuerdos, ¿no? Refugiado en lo bueno, como te dicen por ahí, no hay que recordar lo malo ya fue, lo malo ya fue, lo malo ya está. Y no es tan así, no es que ya está, ¿no? Lo malo va quedando ahí adentro, ¿sí? Y va perforando muchas veces el corazón, perforando nuestra personalidad, perforando nuestra forma de ver la vida, de actuar, de hablar, enmudeciéndonos adentro. Yo recuerdo una persona, ¿no?, que daba testimonio en uno de los encuentros, que creció justamente al lado de una mamá psiquiátrica, ¿no? Y era de esas mujeres, pues ella era una mujer cincuentona, una mujer que calladita, ¿no? Callada. Y generalmente, viste, que decimos, no, que somos así, ¿no? Él es así, ella es así. Y como que también el poder de la palabra, como hemos hablado otras veces, bueno, nos sentencia. Pero ella sumergida también en una gran tristeza, en un gran dolor, en una depresión, ¿sí? Y sobre todo, bueno, con mucha furia, ¿no? Con mucha furia hacia su mamá, que justamente en este retiro, en este encuentro, ¿no?, el Señor le mostraba por dónde iba la raíz, ¿no? Porque podemos ver la raíz, pero si no nos detenemos a trabajar la raíz, es lo mismo que la nada, vamos a seguir siendo iguales. Y esta mujer, cuando se acerca a dar testimonio, decía que ella creció justamente al lado de una mamá psiquiátrica, ¿no?, mal psíquicamente, ¿no? Y que siempre la golpeó, siempre la maltrató. Y dice que cada vez que iba a hacer los mandados, viste que hay gente que va con el papel, ¿no? Incluso yendo con el papel apuntado, se olvida de las cosas, ¿no? Y ella dice que era tanto el miedo que le tenía a su mamá, que siempre se olvidaba de todo, de la mitad de las cosas, ¿no? Su papá no estaba, ¿no?, porque su papá los había abandonado, imagínate, ¿no?, la ruptura. Sí, abandonada por el papá, criada por una mamá psiquiátrica. Dice, mi abuela venía de vez en cuando y dice que ella ya de chica le pedía a la abuela que se la llevara, pero su abuela no podía llevarla con ella. Y dice, cada vez que se iba mi abuela yo sentía como que volvía otra vez al infierno, con 8, 9 años. Porque mi mamá siempre, todos los días era un golpe y sobre todo en la boca, ¿no? Sobre todo en la boca. Ella decía, yo recuerdo que crecí siempre como con la boca lastimada, ¿no?, de los cachetazos de mi mamá, y eso llevó a silenciarme, ¿no?, a no decir nada, a no hablar por nada, a no opinar por nada, porque sea bueno lo que decía, sea malo o más o menos, recibía una cachetada, una bofetada en la boca. Y bueno, bendito sea Dios que pudo empezar los encuentros, empezar un grupo de oración.
Y eso me impacta a mí, ¿no? Lo veo en mi historia, en la historia de tanta gente, y por eso tengamos paciencia, ¿no? Es un camino que hacemos. No es que uno va a un encuentro, no es que uno hace un retiro y se acabó. Estos son momentos para detenernos, por eso decíamos al empezar. No, quizás el Señor en este retiro, en este encuentro que estamos haciendo, quiere mostrarte una cosita nomás. Y uno tiene que detenerse a trabajar esa cosita. Como decía Nelly, ¿no? Es que decía Nelly Esther, si el Señor nos mostrara todas nuestras heridas, nos moriríamos en el acto. Pero en su gran misericordia va mostrándonos de a poco, para que de su mano poco a poco vayamos trabajando con Él. Y esto le decía yo justamente a esta mujer, ¿no? Cuando decía, el Señor me mostraba todo el tiempo a mi mamá mientras orábamos pegándome en la boca. Y era como la primera vez, incluso hasta que daba testimonio, que podía hablar delante de los demás. Todo el grupo estaba sorprendidísimo incluso, ¿no? Y a partir de ahí empezó a trabajar, ¿no? Esa niña lastimada, esa niña bofeteada, que por más que era una mujer, seguía con esa herida en el corazón. Y bueno, llevó un proceso y en ese proceso fue cambiando, fue sanando y hoy es otra mujer. Por eso, mis hermanos, qué bueno es hacer el ejercicio de recordar, aunque duela, ¿sí? Espíritu Santo, dame la gracia de recordar para poder sanar. Y llegamos de los 2 días que ya han pasado, llegamos a la clave, a partir de este momento, de la raíz profunda que tenemos que trabajar. La realidad, por eso orábamos pidiéndole al Señor, danos la sabiduría para hablar, porque uno puede hablar y lastimar al otro, y no es la intención. Pero realmente, hermano, la raíz de una base firme de resentimiento, del resentimiento, o de personas inseguras frente a la vida, o personas que se sienten indefensas, que no pueden tomar decisiones, esas 3 cosas, resentimiento, inseguridad o la indefensión, es la sobreprotección de los padres. Y hasta que uno no empiece a trabajar esa herida, que tal vez uno no se da cuenta, porque es difícil reconocer esta realidad. A veces pueden pasar años, porque nosotros nos hemos acostumbrado a verlo como que está bien así. Nos hemos acostumbrado que no vimos otra realidad. Por ejemplo, yo no viví otra realidad más de la que vivo. Pero durante estos años en la renovación, haciendo retiros de sanación, predicando, leyendo materiales de sanación, uno se va dando cuenta cuánta cosa acarreamos. Y a mí me encantó en la lectura de este material que estamos presentando, que muchas veces la raíz profunda de nuestros enojos, que a veces uno le pone como nombre fulanita, fulanito, tiene una raíz mucho más profunda. Estos son como personas que vamos identificando hoy, pero tienen una herida mucho más profunda. Se llama mamá y se llama papá. Por eso muchas veces uno puede escuchar cuántos enojos hay contra el hombre o cuántos enojos contra la mujer. Por ejemplo, fijémonos las feministas. ¿Qué se esconde detrás de ellas? ¿Qué dolor profundo contra imagen paterna? O contra, porque a lo mejor, ojo, yo conozco casos de personas que crecieron como hijas de mamá soltera, pero tuvieron la imagen del abuelo, el tata, el abu o el papi, como dicen algunos, que hizo la imagen fuerte de hombre. Sin embargo, cuánto enojo inconsciente tiene que ver con la primera etapa y que nosotros muchas veces ni siquiera la hemos orado. A mí me llamaba, decía Pablo, que me llamaba la atención cuando armábamos todo esto, porque de verdad vamos lerdo, o sea, todo lo que tendríamos que haber hecho en un día, llevamos 3 días trabajándolo, pero de verdad, yo le contaba a Pablo cómo el padre Agustín Sánchez, por ejemplo, que yo lo veía cuando empezaba a orar por la gente, y él veía que la persona, y si hay gente que ha viajado a hacer los retiros con él, habrá escuchado que él decía, por las dudas, decía así, por las dudas vamos a perdonarlo al papá. No, mi papá era
señora. Y el cura, así como jugando, le decía, pero por las dudas, vamos a decirle, papá, te perdono. Y a mí me impactaba, porque la persona empezaba a orar y al rato, ponele, estaba parada al frente, el padre estaba al frente, entonces la persona venía a dar testimonio, le ponía la mano, y cuando la persona empezaba, porque mi papá era excelente, porque ese es el discurso que nosotros tenemos armados. Cuando uno habla de sanación interior, uno tiende o lo termina haciendo pedazos enojado o lo termina justificando. Generalmente no buscamos un punto medio. El punto medio sería, Señor, ¿qué me afectó? ¿Qué me enfermó y me traumó tanto? Entonces, la persona decía, bueno, lo hago por las dudas. Y entonces el padre decía, bueno, vamos juntos. Papá, te perdono porque te moriste cuando era chiquita. Y entonces la señora decía, por ejemplo, me estoy acordando, papá, te perdono porque te moriste cuando era chiquita. Te doy gracias, Señor, decía el cura, y la señora lo miraba y decía, te doy gracias, Señor. Murió. Y ahí decía la persona, y tantas veces, yo lo hice. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios? Y ahí salía el enojo. Y cuando empezaba a salir el enojo, el cura con picardía decía, ¿y por qué está enojada? Es que me faltó mi papá. Y entonces dice, pero no está enojada con el papá. Sí, porque me faltó. Y empezaba el griterío. Y yo me acuerdo siempre el cura, un abrazo. Y entonces empezaba el ministerio, por ejemplo, a cantar Padre amado, Yahvé mi Dios, tú me amas. Ponele, me estoy acordando ahora. Y la persona terminaba llorando, dándose cuenta que su dolor profundo era el abandono. Ahora, hermanos, ¿cuántos crecieron sin la imagen? Crecimos con un papá ausente. ¿Cuántos crecimos con la imagen de un papá o una mamá violenta? Como decía Pablo ayer, con problemas psíquicos, morales, que nos avergonzaron. Y eso no se habla. ¿A quién le vas a contar si te daba vergüenza? Encima ibas a la escuela y todos te señalaban. Entonces, ese dolor queda metido. Por eso, la raíz de la base de un resentimiento, de una profunda inseguridad. ¿Cuánta gente insegura tiene que ver con la mamá y el papá? Y uno tiene que empezar a orar eso. Y cuando uno lo vaya orando, el Señor va a ir regalando la gracia de cambiar, la gracia de sanar. Pero es como delicado esto. Gracias a Dios, fíjate que el Señor, nosotros esto lo teníamos que hablar el primer día. Gracias a Dios vamos 2 días y es como decir, ponemos los porotos en remojo o las habas las ponemos en remojo para que afloje. Bueno, así venimos aflojando. De verdad, hermanos, no es fácil identificar, lo sé, pero sí, ¿cuántos de nosotros no hemos la desprotección por las muertes, por los abandonos? ¿O no hemos perdonado esa sobreprotección? Porque los miedos de ellos nos lo pasaron a nosotros. Mosca el vuelo, perdón, me olvidé que estoy en vivo. ¿La mosca? No la vi. Y es así, mi hermanos, y como decía recién Gabriel, siguiendo con esto, ¿no? Esta no aceptación, es decir, de la sobreprotección de los padres, de una forma o de otra, ¿no? Impide develar la realidad bloqueando la sanidad. Cuando yo no acepto, no la verdad, ¿no? Aquello que realmente pasó en mi vida, en mi historia, y al no develarse la verdad, se bloquea, ¿no?, la sanación. ¿Y cuánto? Lo primero que tendemos a hacer es justificar, ¿no? Es justificar. Es como que decíamos en estos días, no nos damos el permiso de creer, bueno, porque nos criaron a pesar de todo, porque hicieron lo imposible, porque lo dieron todo, porque, claro que sí, como los padres hacen eso por sus hijos, ¿no? Pero no quiere decir que, bueno, que eran papás perfectos o que estaban sanos, ¿sí? Es decir, nos dieron lo que tenían y lo hicieron como pudieron, claro que sí. Algunos mejor, otros peor, otros más o menos, otros se fueron. Yo no acepto, ¿sí? La verdad no fluye. Y acordate que el Señor nos dice que solamente nos puede hacer libres. Si el Hijo del Hombre los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Y la libertad se descubre cuando ponemos la verdad de nuestra vida ahí, delante de Jesús. Yo creo que todos queremos ser libres, ¿sí? ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta vivir? Porque justamente estamos atados a aquellos primeros años de nuestra vida, porque
como decíamos recién, a sentencias, abandonos, a momentos muy duros que nos tocó pasar o simplemente soledades, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo el retiro allá en Misiones, en un lugar. Mi sorpresa cuando preguntamos, ¿no? Dijimos que se ponga de rodillas todos los jóvenes que estén aquí que quieran morirse, ¿no? Eran jóvenes chiquitos, entre 13 y 17 años, ¿no? Eran adolescentes, que quieran morirse o que hayan matarse. Y cuando aquella multitud de jóvenes cayó al piso en el primer momento de la acampada juvenil, iba a ser acampada para un lado y resulta que el Señor nos llevó para el otro lado y preguntábamos, ¿no? ¿Qué lleva a alguien tan jovencito, a ya querer morirse, ¿no? En esos primeros años de su vida, conversando con tantos de ellos, uno se da cuenta, ¿no? Historias rotas, historias donde crecieron como niños solos, niños maltratados, y no solamente hablamos del maltrato físico, ¿no? No hablamos solamente del abandono físico, no hablamos solamente del golpe, no es eso, sino que situaciones concretas, ¿no? Que nos tocó y que hasta el día de hoy cargamos ahí en nuestras espaldas y no sabemos a veces para dónde ir, no sabemos cómo hacer, no sabemos qué decir, pero ¿por qué? Porque en el fondo no queremos aceptar algo pasó ahí en nuestra niñez. No queremos aceptar que estamos enojados en el fondo. No queremos aceptar que dolió, que papá dolió quizá, que mamá dolió quizá, ¿no? No queremos aceptarlo. Yo recuerdo que hablaba de la comunión, se me vino a la mente y lo quiero compartir también de mi mamá. Mi mamá siempre me dice que, bueno, ellos que eran muy pobres, ¿no? Crecieron muy, muy pobres. Y antes había una diferencia muy marcada, ¿no? Muy marcada. E incluso en la iglesia, ¿no? Entonces, claro, las monjitas que le daban catequesis, bueno, tenían, ¿no? Usaban los zapatos. Y antes, no sé acá en Argentina, pero en Uruguay, antes usar zapatillas era de lo peor, ¿no? Era como que los más pobres de los pobres eran los que usaban ese tipo de zapatillas, al menos en Uruguay. Y dice que bueno, las monjitas le dieron las zapatillas y que varias de las niñas, ¿sí? Se le burlaban a mamá, ¿no? Porque ella era pobre, las zapatillas. Y eso hasta el día de hoy mi madre lo cuenta con una tristeza, con un dolor, ¿verdad? Y tiene 60 y pico ya, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo queda? Y uno dice, ya está, como decíamos recién, ¿no? Ya está. Y yo te animo a que en este encuentro y que cada vez que nos pongamos a orar, nos animemos a decir, no está. No está, porque todavía hay un montón de tristeza en mi corazón, que no sé de dónde viene de repente. Porque de repente hay días que tengo una melancolía, hay días que de repente empiezan tantos pensamientos de muerte, de repente hay días que como que quiero tirarme, echarme, no sé si a vos te pasa, ¿no? A mí me pasa también, ¿eh? Hay días que uno entra, entonces eso tiene una raíz, ¿no? Tiene una raíz donde uno tiene que dejar que el Señor entre y trabajar por día, ¿no? Hoy no me siento, hoy estoy triste, mañana estoy alegre, y no. Con esto que decíamos, recién Gabriel hablaba de las feministas. Uno escucha a muchos papás decir, bueno, pero hoy la universidad ¿cómo es? Les lava la cabeza, hoy los docentes les lavan la cabeza, hoy los amigos le lavan las cabezas. Me duela lo que digo, ¿no? Cuando hay una buena base, ¿sí? Una buena base en el amor, no se lavan. No se lavan. Ahora, cuando hay una base en arena, se lavan las cabezas, ¿no? Y yo sé que cuesta, ¿no? Quizás vos decís, pero Pablo, no me puedes decir una cosa así. No, es que como decíamos, no estamos acusando a nadie, no estamos culpando a nadie, no. Estamos diciendo lo que vivimos y cuánta necesidad tenemos de Dios acá en el corazón. ¿Ya? ¿Sí? Y porque a veces estamos tan enojados con lo que nos tocó vivir que no queremos hacer lo mismo que hicieron con nosotros, ¿no? Con los hijos. Entonces terminamos siendo tan permisivos, que creemos que eso es amor y las chicas luego terminan, ¿no? Cuando uno las vio tomar la comunión de chicas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué se rompió? ¿No? ¿Cómo fue esa niñez que
que quedó el enojo ahí tan marcado. Es más fácil echarle la culpa a los docentes de la universidad. Es más fácil echarle la culpa a los docentes, a las amigas. Pero qué bueno es para que aceptando tu corazón y mi corazón pueda sanarse y también el de nuestros hijos. ¿Cuántas veces la gente está enojada con la mujer, con el hombre? Esa situación. Yo cuando miraba las fotos anoche, cuando miraba hoy las que fui publicando, creo que lo publiqué hoy, no me acuerdo ya, pero cuando fui publicando, cuando las recortaba, porque encima no me salía a sacar las fotos y fui eligiendo las mejores, ahí yo iba mirando, ¿no? Toda esa historia, esa es mi historia. Entonces, perdonar lo que me faltó, liberar, y aunque no termine de entender, Señor, yo te doy gracias por esta historia. Aunque no la comprenda, te doy gracias, Señor, porque el hecho de dar gracias tiene una actitud liberadora. Aunque hoy no entiendas, y mira, te lo digo de esta manera, si vos no entendés, pues si no, ¿cómo lo voy a perdonar a mi papá? Entonces, cambia la actitud. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque el dar gracias abre todo el corazón a descubrir nuevas realidades. Y es sano aprender a identificar, no para acusar. Dice la palabra, y esta va a ser la cita con la que vamos a trabajar en este momento, en Mateo capítulo 8, versículo 16. Dice la palabra en Mateo capítulo 8, versículo 16. Este lugar donde voy a leer ahora, nosotros tuvimos la gracia de estar, porque el lugar todavía se conserva. La casa de Pedro, allá en Cafarnaúm, la casa de Pedro, allá a orillas del mar de Galilea. Y allí han hecho una iglesia, que si lo buscas por internet vas a ver, allí está la iglesia de 8 paredes de vidrio, entonces vos podés ver el mar de Galilea, podés ver las montañas donde Jesús iba a orar. Y la iglesia al centro tiene un piso de vidrio que vos podés mirar abajo, y ahí abajo está la casita de Pedro, donde Jesús salió de la sinagoga, vino hasta la casa de Pedro, y allí sana a la suegra que estaba enferma, y la suegra se puso a servirlo, pero dice que la suegra empezó a buscar a toda la gente y le trajo, y así dice la palabra, al atardecer le llevaron muchos endemoniados, y él con su palabra expulsó a los espíritus y curó a todos los que estaban enfermos. Perdón, no me acuerdo si dije la cita. Mateo capítulo 8, verso 16. Yo creo que ahí se está escribiendo para que ustedes lo vean. Mateo capítulo 8, verso 16. Al atardecer le llevaron a muchos endemoniados y él con su palabra expulsó a los espíritus y curó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Fíjate que dice la palabra que Él curó a todos. Yo me detengo en esta palabra, curó a todos los que estaban enfermos. Y si vos estás acá, es porque verdaderamente te das cuenta que necesitas sanar. Tal vez no sos consciente, porque acá lo tengo escrito, estas actitudes, este dolor que nos hemos acostumbrado a vivir como resentidos, nos hemos acostumbrado a vivir enojándonos, es inconsciente. Es decir, yo no me doy cuenta, yo estoy acostumbrado a justificar, estoy acostumbrado, no, a mí no me afectó para nada, a mí la muerte no me afectó. Acordate que ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la herida más delicada de sanar es la herida de abandono. Y el abandono puede darse por una muerte o simplemente porque sos hija de madre soltera y nunca apareció el papá, se lo tragó la tierra. El abandono puede ser porque se iba a trabajar a otro lugar y venía de vez en cuando. Todo eso queda metido. Y lógicamente el niño al no resolver lo que está viviendo, ¿cómo lo resuelve? Enojándose. Pero cuando va creciendo, ¿qué va a hacer? ¿Puede hablar de eso? No, porque si habla queda como tonto. Entonces uno se acostumbra a vivir resentido y hay que pedirle al Señor la gracia de sanar tantos enojos. Tantos enojos. Hoy en la tarde a mí me venía al corazón una prédica, así que me acuerdo vagamente de una predicadora de Argentina, María Elena Curuchet, que ella oraba para sanar tantos enojos. Y de verdad, yo decía, no,
esta noche tendríamos que orar por los enojos inconscientes. La palabra dice, Él los curó a todos. Por eso, hermanos, muchas veces los padres ni siquiera se dan cuenta el daño inconsciente que le van causando a los hijos. Pero la raíz de muchas enfermedades de hoy está allá, en la historia. Por eso, si le tuviéramos que poner un subtítulo, Seminario de Sanación Interior, Aprendiendo a Perdonar 2, sanando las raíces. Y de verdad, hasta que uno no identifique qué me enfermó, uno se acostumbra a andar buscando errores a otros. A mí me llamó la atención, Pablo, cuando veíamos por qué el marido maltrata a la mujer, por qué la mujer maltrata al marido. Cuando ponía, por ejemplo, cuando lo leíamos, sí. Porque en realidad tiene que ver no por lo que está viendo en ella, sino por el enojo que tiene con la mujer o con el hombre, que tiene que ver con la historia. Por eso con alguien tiene que agarrarse. Cuando leíamos, yo no me detuve mucho, aparte nosotros no estamos casados, pero cuando veía por qué el cónyuge, la actitud, el enojo, porque tiene que ver con la historia que enoja y que uno no ha sanado. Pero también hablábamos eso, a veces quizá, bueno, mucha gente no está casada, pero sí en la familia, ¿sí? O con un amigo específico, una amiga específica, con alguien como que uno descarga, no se siente capaz de poder descargar, como tiene toda la confianza, quizás todo aquel resentimiento, todo aquel enojo, toda aquella bronca, y sí, termina muchas veces recibiéndola aquella persona la más inocente de todo, que nada tiene que ver con nuestro mundo, que nada tiene que ver con lo que nos pasó, pero sobre alguien tenemos que sacarlo. Y a esto que decíamos, ¿no? A veces no hay intención de superar, ¿no? Es como inconscientemente no tenemos la intención. Como no lo hemos trabajado, como no lo aceptamos, ¿sí? No hay intención de superar el resentimiento en nosotros. Estamos totalmente acostumbrados a vivir así y esos resentimientos terminan siendo muchas veces como estos endemoniados que llegaban a los pies del Señor. Porque el resentimiento termina atando, ¿sí? Atando nuestra vida, anulando, ¿sí? Nuestra personalidad, anulando nuestra cabeza, ¿verdad? Nuestras ideas, nuestro sentido de crecer, de comunicarnos. El resentimiento me hace llegar a odiar, porque bueno, vamos a poner nombre y apellido, ¿no? Resentimiento, odio, es lo mismo, ¿no? Es decir, me hace odiar inconscientemente. Y no te defiendas, no nos defendamos, ¿sí? Yo antes vivía defendiéndome en los retiros de sanación interior, que bueno, Gabriela siempre me decía, si venís a defenderte, bueno, a ver, bajemos, no hay que defenderse. Acá no se trata de acusarnos ni acusar a nadie. Se trata de aceptar, se trata de entender que no tuvimos vidas perfectas, que no existe la vida perfecta por una sola razón. Porque somos todos pecadores, claro. Porque todos venimos marcados por el pecado y por historias rotas de tu papá, de tu mamá o con quien te tocó criarte en la vida, ¿no? Entonces el resentimiento muchas veces termina siendo eso, como un demonio que vive dentro de nosotros, no el de cuernitos, sino eso como hablábamos, ¿te acordás en aquel retiro del endemoniado de Gerasa? Esa situación que termina atándome y no me deja crecer, no me deja ser libre, ¿no? Porque ¿qué quiere? En definitiva, el diablo, ¿qué es? El que divide, ¿no? Y muchas veces el resentimiento termina siendo como ese, ¿no? Como ese demonio que me divide interiormente y no me deja ser uno en Jesús. Y para ser uno en el Señor, necesitamos tomar la decisión de perdonar esos resentimientos de nuestra vida. Y como decían, le llevaban, ¿no? Y caían a los pies de Jesús, ahí a la puerta de la casa de la suegra de Pedro, y el Señor con su palabra, ¿sí? Los hacía libres y sanaba todos los enfermos. Es maravilloso, ¿no? Cuando uno descubre esto, que todos, para los que dicen que algunos, no, el Señor sanaba a todos. Y si no sanó más, quizá era porque, pobre, no le dio el tiempo de hacerlo. Pero todos los que pasaban por Jesús, algo experimentaban y eran sanados en su corazón, como vos y yo. Jesús hoy está pasando por aquí. Jesús hoy, más que ayer, quiere seguir pasando por nuestras historias, por nuestros resentimientos, ¿sí? Por todo ese odio escondido, disfrazado, que a veces inconscientemente no hay intención de superar, ¿sí? No queremos superarnos de eso porque nos hemos acostumbrado a vivir así. Pero acostumbrados ¿a qué costo? ¿A qué costo, no? A un costo de soledad, a un costo de vivir con caras raras, a un costo de
de no poder superarte en la vida, a un costo de sentirte que estás siempre en el mismo lugar, a un costo de no poder cambiar la manera de pensar. A veces es muy grande, ¿no? Eso que nos toca pagar por no tomar la decisión de perdonar, entendiendo que no es magia, que no es un día, que no son 2 días, Pedro, son 70 veces 7. Por eso vamos a orar por sanación. Vamos a orar por sanación, pero orar, tal vez es cierto, hoy me parece que la remamos sobre dulce de leche, con palitos de helado estuvimos remándola acá, porque de verdad no hay una devolución, no estamos viendo qué está pasando. Y sé que es fuerte lo que hablamos y sabemos, pero sí vamos a orar por vos. Y con vos. Y te invitaríamos a esta actitud, mira, a esta actitud de cerrar los ojos. Y simplemente vamos a empezar ahora. ¿Querés? Dale. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y trae a la mente. Tal vez si hace mucho que ya el papá y la mamá falleció, tráete una imagen. Yo de mi mamá mucho me he olvidado ya, pero hace una foto, algo, tráete. Trae a la mente al papá y a la mamá. Tráelos. Y en voz alta vas a decir con nosotros ahora: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por llamarme a la vida. Gracias, Señor, por regalarme a mi papá, Oscar, y a mi mamá, Mirta. Gracias, Señor, por bendecirme a través de ellos con el don de la vida. Muchas cosas yo no las entendí, pero soy consciente que las raíces de tantos comportamientos míos están guardadas allá, en mi primer infancia. Señor, te doy gracias porque me permitiste mirar la historia a través de fotos, o sea, me removiste todo. Te doy gracias por mi papá, por mi mamá. Gracias, Señor. Y te pido la gracia, Señor, de mirar esa historia a la luz de tu palabra y descubrir que curaste a todos los que estaban enfermos. Yo también quiero que me metas, Señor, a orillas de la puerta de la casa de Simón Pedro y me sanes. Sí, Señor. Porque hay cosas que yo no me doy cuenta cómo me han afectado: el vacío, el silencio, el destrato o la sobreprotección, los vicios, la violencia. Hoy oro por eso, Señor. Trabaja en mi corazón. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, Tan cerca de mí. tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Te hablaré. Le hablaré ciego al oído, le contaré las cosas que hay en mí y que solo a él le interesará. Él es más que amigo,
Ahí te invitamos, pone tus manos en tu corazón. Y ahí, pensando en tus papás, pensando en lo que has vivido con ellos ahí en los primeros años, seguí dándole gracias al Señor. Como dice esta canción, porque tú siempre estuviste cerca, Señor. Tan cerca que hoy me tenés aquí, en tus manos. Tan cerca que no abandonaste la obra de tus manos. Señor, la intención de mi corazón en esta oración no es acusar a nadie, en simplemente entregarte, poner en tus manos una vez más tantas cosas que me tocaron vivir, pero sobre todo a papá y a mamá. Sus historias, sus vidas, lo que les tocó pasar, lo que les tocó recorrer, lo que aprendieron, lo que no aprendieron, entendiendo y más que ayer que nadie puede dar lo que no tiene. Por eso, Señor, vos que sí conocés a mis papás, vos que sí sabés incluso aquello inconsciente que habita en mí, aquello con lo cual peleo y no quiero aceptar, te pido, abre los cielos, Señor, una vez más sobre mi vida, sobre mi historia. Como te digo siempre, no quiero defenderme. Decile al Señor, no quiero defenderme. Yo quiero encontrarme en ti, descubrirme en ti. Como aquellos enfermos que caían a la puerta de la casa de la suegra de Pedro. Hoy yo también caigo a tu puerta. Con mis resentimientos, con mis enfermedades, con mi historia, con lo que me acuerdo, con lo que no me acuerdo, con mis papás o con aquellos que me tocó criarme. Pero una vez más te pido, ven a este niño, a esta niña, que hoy más que ayer necesita de ti. Quizás sí he crecido, pero cuántas cosas quedaron guardadas dentro de mí, incluso que ni me acuerdo. Quizás faltó ese abrazo de mamá, ese abrazo de papá, ese te amo, esa caricia, ese beso, esa mirada. Tú me conoces y no quiero buscarte por ahí porque sé que vives dentro de mí. Tan cerca de mí, Sí, Señor, bien cerca. tan cerca de mí, Tócame, Señor. que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Y háblale sin miedo, decile. Le hablaré sin miedo al oído. Le contaré las cosas que hay en mí y que solo a él le interesarán. Él es más que amigo para mí. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y él, con su palabra, expulsó a los espíritus y curó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Tomando esta palabra, Señor, que tomas nuestras debilidades, mira nuestros caracteres, nuestros mal genios, nuestros enojos, nuestras rabias inconscientes. Mira cómo vivimos resentidos.
Mira, Señor, cómo vamos proyectando en los otros el enojo que nunca terminamos de resolver. Toma nuestra debilidad y carga sobre tus espaldas nuestras enfermedades que han nacido a partir de aquella situación. Carga, Señor, sobre tus espaldas nuestras enfermedades físicas. Cura a todos. Sí, Señor. Mira, Señor, tu pueblo reunido aquí al frente de un celular, al frente de una computadora, y concédenos la paz. Cúranos. Yo no te pido curación instantánea, Señor. Te pido que en un proceso que se vaya abriendo ahora, vayas sanando y regalándole la paz en el tiempo. Y que tal vez en 3, 4, 5 meses a partir de ahora, ese corazón vaya recibiendo la plenitud de tu espíritu. Cúranos con tu palabra. Cura nuestras enfermedades. Toma mi debilidad, ese enojo de la historia, ese enojo de los abandonos, de la sobreprotección. Tómalos y sánanos. Y si ese resentimiento, Señor, es como un demonio que tiene atada mi vida, te pedimos, Señor, que nos hagas libres. Y como aquellos que llegaban a tus pies, a esa puerta, nosotros también podamos liberarnos de eso y tomar la decisión de perdonar. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Qué bonito. Qué bonito es poder ir entrando despacio al corazón. Qué bonito que es poder ir descubriendo que me enfermó. Queremos darte una tareita para la casa. Que vayas y busques, así sea con tu celular, con tu móvil, pero que busques fotos de tu mamá y tu papá. Y sobre todo en aquella época, volvéla a mirar. Es probable que alguien me diga: Gabriel, yo no sé quién es mi papá, pero tal vez el que hizo de papá fue el abuelo. Bueno, búscate la foto del abuelo. O el que hizo de papá, o el que papá lo mataron, papá fue chico, qué sé yo, me abandonó. Busca fotos. Mañana nos volvemos a encontrar, pero ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a quedar rezando por vos, para que en el proceso de ir encontrándote con el papá y la mamá en fotos, es probable, yo mañana puedo ver a mi papá, puedo ir a charlar con él un ratito y lo miro bien así, lo clavo la mirada. A mi mamá tengo que buscar fotos, pero ponete a buscar, trata de mirar y deja que el corazón se vaya ablandando para cuando nos volvamos a encontrar. Busca, y si querés, cuando hagamos alguna publicación nosotros en el Face, publica la foto de tu mamá y tu papá. Y si tenés la oportunidad de fotos de cuando vos eras chiquita, chiquito, esa foto, que te lleve a la etapa aquella. ¿Sí? Anímate. Y así seguir permitiéndole al Señor, ¿no?, que desde esas fotos, desde eso que vamos recordando, Él siga sanándonos, ¿sí? Que podamos a través de esas fotos llevarlas, ¿sí?, a esa puerta, como dice la lectura, de la casa de la suegra de Pedro, y decirle: Señor, como aquellos, hoy nosotros también necesitamos de ti y sabemos que encontraremos la respuesta en ti. Así que, mis hermanos, que Dios los bendiga. Y mañana, si Dios quiere, nos encontramos en el 4.º día de Seminario de Sanación Interior, aprendiendo a perdonar. Que Dios los bendiga. Dice la palabra que Él con su palabra curó a todos los que estaban enfermos. Este seminario está basado en la palabra. Chao, hasta mañana. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y a ser misioneros, a seguir invitando. Bendiciones. Tan cerca
cerca